En enero de 2007, Steve Jobs presentó el primer smartphone de la historia. Probablemente estés pensando que no fue el primer smartphone, que ya existían smartphones antes, que Steve Jobs no inventó nada y cosas de ese estilo. El argumento de que existían smartphones antes es bastante debatible y Steve Jobs también lo pensó, así que en la presentación del iPhone mostró un cuadrante que en la vertical tenía qué tan smart o inteligente es un teléfono y en la horizontal tenía qué tan fácil de usar es un teléfono. Abajo en la vertical estaban todos los teléfonos de la época, es decir, los no smart. En el medio estaban los smartphones de la época, pero completamente hacia la izquierda, es decir, muy difíciles de utilizar, y el iPhone se encontraba arriba a la derecha, es decir, smart y fácil de usar. Y con ese sencillo cuadro él rebatía cualquier argumento de que existían teléfonos inteligentes antes del iPhone. Podemos discutir sobre si este cuadrante era una estrategia de marketing más que algo real, pero no podemos negar que fue una presentación grandiosa y un cambio total en la industria. Un teléfono todo pantalla, cuando antes del iPhone hubo un teléfono todo pantalla, multitáctil y además que haga que la gente acampe fuera de la tienda como si fuera el concierto de una banda de rock. A la salida de la presentación había un iPhone puesto en una cápsula de vidrio como si fueran las joyas de la corona. De hecho, mira esa foto y fíjate qué tipos de teléfonos tienen las personas que le toman foto a ese iPhone. Eran otras épocas definitivamente y el iPhone marcó un antes y un después en la industria que no podemos negar. Seas fanboy de Apple o seas hater de Apple, no podemos negar ese cambio brutal en el mundo de la tecnología. Además que creó un nuevo mercado, el de las apps. Antes del iPhone teníamos la fiebre de las .com, aplicaciones web para hacer dinero. Después del iPhone, la fiebre fue hacia crear aplicaciones móviles. Y eso, amigos míos, es innegable. En este video vamos a contarte cómo se creó ese primer iPhone de 2007, ese que ni siquiera tenía 3G. Tenía 2G apenas, pero que en palabras de Steve Jobs apostaban toda la compañía a este nuevo producto y acertó, porque hasta la fecha es la mayor fuente de ingresos de Apple. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDT. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.teen/cursos. Si quieres ser parte de nuestro staff docente, ayudarnos a cambiar la vida de miles de personas en Latinoamérica y dejar tu huella en el mundo sin salir de casa, ve a ed.teen/enseña e inscríbete. Nosotros nos contactaremos contigo y te ayudaremos en todo el proceso para crear juntos un curso excelente. Si todavía no te sientes listo para ser profesor, pero conoces a alguien, también pásale el dato. ed.teen/enseña. Volviendo con la historia, como te comenté, el primer iPhone sale en el año 2007. El último lanzamiento antes de ese fue del iPod en 2001, 6 años atrás. Y me refiero a un lanzamiento revolucionario de un nuevo producto que cambie la industria, porque en los años siguientes se siguió sacando productos, pero versiones mejoradas del iPod, no un nuevo producto como fue el iPhone. Entonces teníamos 6 años y Steve Jobs se dio cuenta que los teléfonos cada vez se hacían más poderosos. Teníamos a la BlackBerry, teníamos las PDA, las Palm y otros teléfonos que incluían un teclado completo, incluían un stylus que se ponía dentro de un agujerito en el teléfono, que se veían súper revolucionarios, pero también eran bastante complicados de utilizar. Pero esos teléfonos ya incluían cámara. Entonces Steve Jobs se puso a pensar, ¿qué pasará el día que uno de esos teléfonos incluya un reproductor de música? La gente, en lugar de tener un teléfono en el bolsillo y un iPod en el bolsillo, va a preferir un solo producto. Así que pensó que en lugar de que nos mate otra empresa, mejor matémonos nosotros mismos. Creemos el producto que va a matar a nuestro iPod antes que venga la competencia. Lo primero que hizo, aunque no lo creas, fue asociarse con Motorola. Antes del iPhone, el primer teléfono de Apple fue una asociación con Motorola, un teléfono llamado Rocker, que traía un iPod integrado por software, pero Steve Jobs quedó bastante molesto porque apenas tenía
capacidad para 100 canciones cuando el iPod tenía capacidad para 1000, era confuso de utilizar, así que él quedó bastante molesto y dijo que era una porquería. Incluso llegó a decir que todos los teléfonos que habían en el mercado eran una porquería. Incluso en las reuniones que tenían en Apple sacaban sus teléfonos y empezaban a compararlos para reforzar la idea de que los teléfonos actuales eran una porquería y la única manera de crear un teléfono bueno era que la propia Apple lo haga. Estamos hablando del año 2005 y Steve Jobs encargó el desarrollo del iPhone al mismo equipo que había creado el iPod. Así que ellos reutilizaron el concepto que había sido una maravilla en el iPod, la famosa ruedita. Imagínate un iPhone con ruedita. Pero los primeros prototipos fueron así. Y esto fue tan significativo que cuando se lanzó oficialmente el iPhone, Steve Jobs hizo un chiste poniendo en la pantalla un teléfono que tenía una ruedita, diciéndole al público, este es el iPhone. Y la gente se mató de risa porque pues no era en serio, ¿no? ¿Quién se iba a creer que de verdad era en serio ese teléfono? Bueno, el punto es que ellos estaban intentando usar la rueda que tanto éxito le dio al iPod para navegar entre las canciones, pero para un teléfono era muy complicado. Podía servir para navegar entre opciones de menú, pero para marcar, para hacer una llamada, podía ser como los teléfonos de ruedita antiguos, pero eso más bien era mirar al pasado más que mirar al futuro, ¿no? Para eso ya había un proyecto en Apple de crear pantallas táctiles. Este proyecto estaba liderado por Jonathan Ive, el líder de diseño en Apple. En este proyecto lo que se buscaba era llevar los touchpad, la experiencia de touchpad del multitáctil, llevarlo a una pantalla. Y cuando le enseñaron este proyecto a Steve Jobs, a él le encantó y se le metió a la cabeza hacer una tableta. Es decir, antes del iPhone, el primer proyecto fue el iPad, una tableta que no se llegó a lanzar antes que el iPhone, pero Steve Jobs estaba convencido a partir de que en una reunión a la que él fue invitado, un alto ingeniero de Microsoft empezó a pavonearse diciendo que pronto saldría la tableta de Microsoft y que apabullaría el mercado y que nadie compraría computadoras nunca más porque el futuro de la computación eran las tabletas. Y con lo competitivo que era Steve Jobs y con las ganas que tenía él de decirle a los demás que sus productos eran basura, pues se obsesionó con la idea del iPad. Pero cuando empezó a madurar más la idea de los teléfonos, porque para 2005 se habían vendido más de 800 millones de teléfonos distribuidos entre todas las marcas que existían, él sabía que por ahí iba el mercado. Entonces decidieron llevar este proyecto de la pantalla táctil al teléfono. Bastante arriesgado, porque un teléfono todo pantalla no existía hasta la fecha. Tengo que recalcar eso bastante. Incluso sus propios ingenieros propusieron poner teclados físicos, como el BlackBerry, pero Steve Jobs se negó rotundamente porque quería la experiencia de todo pantalla y un teclado controlado por software, que en un momento sea un teclado de letras, en un momento sea un teclado numérico, un teclado de símbolos, que lo puedas ocultar para ver un contenido a pantalla completa. Esa era su obsesión. Pero ¿cómo resolver el problema del vidrio? La idea de la rueda ya había quedado en el olvido. Este problema del vidrio se resolvió de una manera que es medio casualidad, medio suerte, medio talento, pero es una historia fantástica porque un amigo de Steve Jobs le presentó al CEO de una empresa llamada Corning. Y esta empresa había trabajado hace años en una fórmula química para crear unos vidrios súper resistentes. Lo habían logrado, pero no habían encontrado un mercado, no había nadie que necesite vidrios súper resistentes como los Corning. Así que abandonaron el proyecto y tenían años sin fabricar esos vidrios. Cuando Steve Jobs se reunió con este CEO, él le explicó toda la química detrás de la fabricación de estos vidrios y Steve Jobs quedó maravillado y le dijo, necesito que produzcas todo lo que se pueda. Y Wendell Weeks, que así se llamaba el CEO de Corning, no lo podía creer. Le dijo, Steve, llevamos años sin fabricar estos cristales, solamente es la fórmula química. Así que Steve Jobs le hizo el clásico truco de control mental Jedi. Lo miró fijamente a los ojos y le dijo, yo sé que tú puedes hacerlo, confiamos en ti. Eso fue todo. Aunque claro, ponte en los zapatos de un CEO que puede cerrar un contrato millonario con una gran empresa como Apple, que en ese momento era una de las empresas más innovadoras del mundo por toda la industria de la música que había revolucionado, ¿no? ¡Wow! Así que en Corning cambiaron sus planes, montaron fábricas y empezaron a fabricar el famoso Corning Gorilla Glass a tiempo completo, a full para todos los iPhone. De hecho, sin ese Corning Gorilla Glass y el recubrimiento de aluminio alrededor y atrás, el iPhone, que hoy por hoy nos puede parecer un teléfono anticuado, porque claro, los teléfonos actuales son mucho más hermosos y todo, pero para esa época era una maravilla. Un teléfono chiquitito de menos de 6 pulgadas, en vidrio total la pantalla, con recubrimiento de aluminio,
una belleza total. Como te dije, tanto así que se puso en una cápsula de vidrio para mostrarlo como joya de museo. Sin embargo, poco antes del lanzamiento, Steve Jobs, como siempre, súper obsesionado con el diseño, pidió un cambio que iba a tomar muchísimo tiempo. Y es que la pantalla estaba recubierta por el borde de aluminio y él quería que la pantalla tenga el protagonismo en el teléfono. Algo que cualquier otro director de empresa hubiera dicho, es una cosa sin importancia que nos va a tomar muchos meses más, nos va a retrasar, nos va a elevar los costos. Para Steve Jobs fue simplemente, necesito que no haya recubrimiento, y tuvo una reunión con su equipo y les dijo, si quieren sacamos unas pistolas y nos matamos todos aquí, porque de aquí para adelante van a tener que trabajar las noches, los fines de semana sin descanso. Pero el equipo aceptó el reto, Steve Jobs quedó muy orgulloso y se lanzó el iPhone en su fecha. Lo curioso es que el iPhone se lanzó sin aplicaciones, algo que ahora es completamente normal, en esos tiempos no existía. Los ingenieros de Apple le decían a Steve Jobs que acepte que desarrolladores de terceros creen aplicaciones para el iPhone para crear un gran ecosistema. Le decían, si tú no lo haces, lo hará la competencia. Él no quería, pero al final llegaron a una decisión salomónica. Iban a crear una tienda de aplicaciones, pero con reglas tan estrictas que si querías estar en el iPhone tenías que seguir esas reglas. Y eso es algo que hasta la fecha se mantiene en Apple y que le ha traído incluso problemas judiciales, demandas, la demanda de Epic Games por no dejar instalar aplicaciones por otros medios y tal. Todo eso comenzó allí. De hecho, podemos decir que comenzó muchos años atrás, en 1984, cuando se lanzó la Macintosh y Steve Jobs hizo todo lo posible porque ningún técnico no autorizado pueda abrir la Macintosh, para que no le agreguen periféricos, para que no le agreguen cosas extra, porque esa siempre fue su obsesión, control total, y la misma obsesión la tuvo en la App Store. La App Store inicialmente era parte de iTunes, la tienda de música, y que luego se transformó en tienda de aplicaciones, y luego se volvió una tienda independiente. Así que Apple cobraba el 30% de cada ingreso obtenido por los desarrolladores. En ese momento era un buen trato. Era la única tienda de aplicaciones en el mundo. Más adelante salió la de Android, pero la de Android dejaba entrar a cualquiera, no había ese control de calidad, había muchas aplicaciones basura en Android. Los que vivieron esos primeros años deben recordarlo. Steve Jobs se negó a incluir Flash en los iPhone, a pesar de que Flash era como un estándar de la industria para la época. Antes de HTML5, si tú querías ver un video, por ejemplo en YouTube, tenías que instalar el reproductor de Flash, porque la web como tal no tenía esa capacidad para reproducir videos, pero Steve Jobs se negó. Siempre se ha hablado de si fue una venganza personal o no, porque Steve Jobs había ayudado a Adobe cuando era una empresa muy joven a crecer y se sintió traicionado cuando él fue a pedirles que creen aplicaciones para Mac y ellos dijeron que no hay suficiente mercado. Y esa es la razón por la que mucho tiempo no hubo aplicaciones maduras de Photoshop, Illustrator y tal en las Mac. Pero aunque en parte pudiera haber sido una revancha personal, el hecho es que Steve Jobs escribió una carta en la página web de Apple llamado Cosas sobre Flash, donde él explicaba que Flash era inseguro y si había problemas de seguridad le iban a echar la culpa al iPhone, no a Flash. Que Flash drenaba la batería y si la batería de los iPhones se acababa rápido, le iban a echar la culpa al iPhone, no a Flash. Que Flash era lento y si los iPhones se ponían lentos, la gente le iba a echar la culpa al iPhone, no al Flash. Y bueno, tenía razón en realidad, ¿no? El man era visionario. Yo no sé cómo hacía, pero lograba ver esas tendencias y le atinaba. Porque luego apareció Android. Creo que Froyo fue la primera versión que me tocó experimentar a mí de Android, pero hubo versiones atrás. Y tenían Flash, pero la experiencia era tan mala con Flash en Android que uno terminaba entendiendo y diciendo, ya entiendo por qué los iPhone no tienen Flash. Era terrible y eventualmente Flash se murió. Así que Apple, junto luego con la llegada de HTML5, terminaron de matar a Flash en el mundo web. Flash siguió existiendo en otros entornos, pero eventualmente terminó desapareciendo. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos. Si quieres ser parte de nuestro staff docente, ayudarnos a cambiar la vida de miles de personas en Latinoamérica y dejar tu huella en el mundo sin salir de casa, ve a ed.team/enseña e inscríbete. Nosotros nos contactaremos contigo y te ayudaremos en todo el proceso para crear juntos un curso excelente. Si todavía no te sientes listo para ser profesor,
pero conoces a alguien, también pásale el dato. ed.t/enseña. El primer iPhone, ojo con esto, tenía una pantalla de 320 por 480 píxeles. Pequeñísima. 3.5 pulgadas de diagonal a 164 píxeles por pulgada. 3.5. Prácticamente la mitad de un teléfono de gama alta de la actualidad. Por ejemplo, este Samsung tiene 6.8 pulgadas y era el teléfono más top del mundo para la época. Y esto es bastante interesante, tenía cámara de 2 megapíxeles y un procesador ARM de Samsung. Cuenta una historia que la empresa escogida para desarrollar los procesadores para el iPhone fue Intel, pero fieles a su secretismo, Apple no les dijo para qué. Necesitamos un procesador ARM de bajo consumo y tal para un producto revolucionario, pero no te podemos decir cuál es, tú solamente fabrícalo. Intel se negó, creo que fue un grave error, y lo fabricó Samsung finalmente. Como tú debes recordar, y si no sabes te cuento, Apple y Samsung libraron una batalla legal de muchos años porque Apple acusaba a Samsung de haberse copiado de los iPhone, de haber detenido toda su producción de teléfonos cuando salió el iPhone para ellos crear su serie Galaxy, que era directamente una copia de los iPhone. En parte tenían razón, no lo podemos negar, pero también hay que reconocer que Samsung fue la única empresa que supo reconocer el cambio en el mercado, pausó toda su producción y se fue en ese camino. Para allá va el mercado, para los teléfonos todo pantalla, táctiles y tal, así que vámonos para allá. Mientras otras empresas no lo entendieron. BlackBerry no lo entendió, Motorola no lo entendió, Nokia no lo entendió, Steve Ballmer, CEO de Microsoft de la época, no lo entendió, se burló del iPhone, dijo, ¿quién va a comprar esto? Costaba $500 y la versión de 5 GB, sí, 5 GB, ¿ah? 5 GB, ahora hablamos de 128, 256, 512, 1 tera, 2 teras, 5 GB. Steve Ballmer se burló, dijo que el mundo corporativo, los ejecutivos no van a usar este juguete, no tiene teclado. La gente de BlackBerry cometió el mismo error, no tiene teclado, los ejecutivos quieren el teclado. Pero no tuvieron la visión que sí tuvo Samsung. Aunque a Samsung le costó un juicio gigantesco por copia, que no podemos saber si se copió o no, pero fueron los primeros en ver el cambio en el mercado. Una lección también si eres emprendedor. Tienes que estar atento a los cambios y moverte rápido. BlackBerry reaccionó 6 años después. 6 años después reaccionó BlackBerry sacando su primer teléfono todo pantalla y con un nuevo sistema operativo multitáctil. Demasiado tarde. Ya nadie quería saber nada de BlackBerry. Google lanzó Android y en la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson cuentan que Steve Jobs estaba molestísimo. Decía que él había ayudado a Larry Page cuando recién comenzaba y que así le pagaban con una traición y que iba a demandarlos e iba a hacer una guerra termonuclear para destruir a Android. Bueno, no logró destruir a Android. Era muy emocional, muy visceral Steve Jobs, pero en parte ese carácter suyo le permitió crear productos tan grandes, ¿no? Que a diferencia del CEO actual, Tim Cook, que sí ha hecho crecer muchísimo la empresa, pero sigo creyendo que no ha habido un producto revolucionario después de la muerte de Steve Jobs. No significa que Tim Cook lo esté haciendo mal, simplemente son direcciones diferentes. Steve Jobs era alguien centrado en el producto, mientras que Tim Cook es un genio de la gestión, es un genio de la logística, es un genio de la administración a gran escala. Por eso ha crecido tantísimo Apple con la dirección de este nuevo CEO. Ese mismo año, 2007, el iPhone fue nombrado Producto del Año por la revista Time. Se vendieron 1.4 millones de iPhone solo en ese año y si bien el lanzamiento fue en enero, las ventas iniciaron recién en septiembre e incluso empleados de Apple fueron a acampar, fueron a amanecerse en las puertas de las tiendas para comprar iPhones porque aunque la empresa les dio su propio iPhone por ser empleados, ellos querían más para la familia, para regalar, para tener uno adicional. La fiebre era increíble. Y tan solo en el tercer trimestre de 2021 se vendieron más de 50 millones de iPhone. Hoy por hoy el 54% de los ingresos de Apple son por el iPhone. Aunque, así como pasó con el iPod, que Steve Jobs dijo mejor matémonos nosotros mismos antes que venga un competidor y nos mate, se habla de que probablemente en un futuro Apple cree un nuevo producto que termine sacando al iPhone del mercado. Mejor hacerlo nosotros mismos a que lo haga alguien más. Probablemente sean unas gafas inteligentes, probablemente Apple cree su propio metaverso y en vez de sacar un teléfono del bolsillo y estar tecleando, simplemente hagamos así en la pantalla o con parpadeos o con la voz podamos tener el mundo en nuestras manos o en nuestros ojos. ¿Quién sabe? ¿Qué crees tú? ¿Cuántos años más de vida le quedan al iPhone? ¿Es un producto que nunca va a morir o Apple ya está trabajando en su reemplazo como muchos rumores dicen?
pero no podemos negar que fue el primer smartphone, seas hater, seas fanboy, la historia es la historia y no va a cambiar por el lado en que tengas tu corazoncito. Cambió la industria de los teléfonos, creó una nueva industria, la del desarrollo móvil. El iPhone estuvo muy adelantado a su tiempo, incluso cuando salió Android tenía muchas carencias respecto a iOS, y el iPhone cambió completamente la cultura a nivel mundial. Dejamos de extrañar los teléfonos con teclado físico para pasar al todo pantalla, súper intuitivo, que hasta un niño puede entender cómo manejarlo súper rápido, las redes sociales, las videollamadas, los sistemas de mensajería, las páginas web responsive, las selfies, todo comenzó con el iPhone.